2019 corría como uno de los mejores años para Marvel. Después de todo venían de uno de sus mejores eventos con Avengers Endgame. Hasta ese momento su línea de expectativa no podía ir más arriba y lo más comprensible era que Marvel bajara las revoluciones. Pero digamos que la caída pudo tener más estilo. Después de los eventos de Endgame, Peter decide tomarse un respiro de ser Spider-Man y se va de vacaciones con su clase por Europa, mientras que en sus hombros y el juicio del mundo deberá cargar con el peso de ser el nuevo Iron Man. Bien, empecemos por el hecho de que una vez más se toma el nombre de Iron Man para que gire en torno gran parte de la cinta. Esto pasa desapercibido en Homecoming, pero aquí ya se hace muy evidente. Por un lado lo siento correcto porque nos da un panorama de cómo el mundo sigue adelante después de perder a uno de sus más grandes héroes. Pero por otro lado volvemos a caer en el remolino argumental donde todo debe girar en torno a Tony Stark, siendo ya la segunda vez dentro del microverso de Spider-Man. Eso sin contar a otros villanos en otras películas del UCM. Hasta ese entonces, el Hombre Araña no era parte de las motivaciones de los villanos, sino más bien un estorbo, una piedra en el camino. A simple vista luce como una idea innovadora. La primera vez puede funcionar, pero en la segunda ya es más evidente la carencia de ideas. Esta es la principal falencia que tiene Far From Home, pero no es la única, y mientras veía la película me di cuenta de que todo aquí funciona con suposiciones. Suponemos que en algún momento Peter se enamoró de MJ. Suponemos que en algún momento Peter habló con su tía sobre su identidad secreta, cosa que en los cómics es un tema muy delicado. Incluso me hubiera gustado que el opening de la película sea sobre esto. En su lugar tenemos esta intro reciclada de Homecoming que ya nos advertía de cómo sería todo Far From Home. También suponemos que los demás Vengadores están realmente ocupados y suponemos que en algún momento el Skrull tomó la identidad de Nick Fury, aunque esto último lo puedo entender, le da un toque enigmático. Para ya terminar con lo ineficiente de la película tenemos la comedia, que es insufrible de principio a fin. Entiendo que el target de la película sean niños y adolescentes, pero esto no es Disney Channel. Los profesores que se supone deben dar risa no la dan. La puerta tocándose repetidamente me dio gracia hasta la segunda vez. Además tenemos un Flash Thompson con traumas parentales, siendo la adaptación más desvirtuada que existe hasta el momento, la interacción entre Happy y Tía May que no tenía ni sentido ni dirección, y el romance entre Peter y MJ que hasta ese momento no terminaba por convencer. Esto no era culpa de los actores, sino más bien de las situaciones que comparten juntos. Para que se hagan la idea, sentía más química entre Ned y Betty. Sin embargo, luego de todo lo dicho, la película no es tan terrible como suena. También hay cosas destacables. Para comenzar tenemos el blip, el concepto que se le da al retorno de los desaparecidos por el chasquido. El cómo se plantea situaciones cotidianas en base a una crisis mundial es acertada. De vez en cuando dame algo más que la perspectiva protagonista. Ver cómo lidian con esto alumnos comunes o profesores está muy bien. Punto extra por eso. Misterio es de lo mejor de la película. Te crees el heroísmo del personaje por la actuación de Jake Gyllenhaal. Es prolijo como no pierde ningún detalle. Incluso me hizo creer que si se volvía malo era porque el elemental lo corrompió después de esa explosión, y no porque lo tenía planeado desde el principio. Sigo creyendo que su punto más flojo es su motivación como villano, pero el cómo hace que cada socio malito tenga una historia detrás es graciosa, pero efectiva. Lo que más me sorprende de este personaje es cómo manipula a Peter dándole la razón. Usa su histrionismo junto al cuento del héroe multiversal para jugar con él. Es maquiavélico y eso encanta cuando se trata de un villano. El tercer acto es totalmente suyo. Todo el performance final de Mysterio es fruto de lo que se construye desde que nos presentan a Quentin Beck, pasando de tercera a cuarta cuando se revela como el enemigo. Y obviamente el plan final de respaldo que tiene en caso de ser vencido es de lo mejor. Hasta ese momento ningún otro villano live action de Spider-Man se había atrevido a tanto. Happy es un personaje de por sí querido y Nick Fury junto a Maria Hill también son icónicos, no hay nada que reprocharles. Su participación es puntual y diría que de todos los personajes secundarios, ellos son los más rescatables. La acción en la película es regular. Aquí cito a un amigo al decir que la batalla entre Mysterio y Spider-Man con ambos en su traje debió ser física, y no una ilusión. Sin embargo, toda esta secuencia donde Mysterio juega con la mente de Peter es magnífica, con un CGI excelente. De igual manera tenemos la batalla final contra los drones, donde lo mejor de esta parte es sin duda el uso que se le da al sentido arácnido, o bueno, punzada. El balanceo final no es perfecto ni épico, pero compensa el que no hayamos visto uno en la cinta anterior.
La escena postcréditos es de las mejores en los últimos años de Marvel. El que regresara J.K. Simmons a uno de sus roles más icónicos ya nos daba un adelanto de lo que vendría después. La revelación de la identidad de Peter como Spider-Man ya era de por sí histórica, pero que tenga como protagonista al J. Jonah Jameson de Sam Raimi la volvió mucho más gloriosa aún. Para concluir, está más que claro que la película es rescatable en parte por el villano y por la sorpresa del final. Con escuchar eso ya puedes ver que hay un problema. La parte más carente es la del protagonista y esto no debería ser así. Spider-Man tiene buenas historias que contar. Lo malo es que al tener tantos elementos externos provenientes del UCM, se dependa solo de eso. Puedo entender que esta película quiso profundizar la relación de Peter y MJ, pero había otras formas, no era necesario tener un Brad. Far From Home será recordado más como el telonero de algo más grande que como película en sí, y al momento ya nadie se queja de eso, porque lo que llegó después fue una locura. Esta fue una pequeña opinión de Spider-Man lejos de casa. Somos Radio Sentry, hasta pronto.